Bueno, Giovanni Panela, nuestro invitado en este segundo capítulo del podcast de Extensión Cultural desde los Andes. Bienvenido, Giovanni. Muchas gracias. Un gusto, como siempre, conversar contigo. Gracias lo mismo para mí. Bueno, Giovanni, yo voy a hacer una muy breve presentación porque queremos escucharte a ti, básicamente. Giovanni Panela es músico, director de orquesta, nació en Italia, actualmente vive en Buenos Aires, en Argentina, ya desde hace poco más de 10 años. Bueno, y tenemos el privilegio de contar contigo como director titular de la Camerata Wandes, la orquesta de cámara de la Universidad de los Andes. Es el elenco institucional y estrella de nuestros programas de extensión cultural. Así que un agrado tenerte aquí, Giovanni. Lo mismo para mí. Eh, bueno, hay muchas cosas de las que podemos conversar, pero yo creo que un tema que a muchas personas que no somos del mundo de la música nos puede interesar, podemos tener curiosidad por saber, es cómo nace o se forma un director de orquesta. Como dicen los artistas, ¿el director de orquesta nace o se hace? ¿Cómo fue en tu caso? Si queremos dar un porcentaje, podríamos decir un 7% nace y 93% se hace. En el sentido que yo no vengo de una familia de músicos. Sí, mi familia ama la música, pero como todas las familias comunes en todo el mundo, pero yo siempre sentí esta atracción por hacer música antes que nada. O sea, yo de niño quería ser músico. Después encontré la mejor forma para mí, que la composición, la dirección orquestal y coral. Pero uno nace con una actitud de fondo que seguro es muy útil al principio, pero así como lo decía mi primer maestro de dirección orquestal, que agradezco mucho, me enseñó la mayoría de las cosas que sé, me decía, cuidado Giovanni, el talento es tu peor enemigo. Así. Sí, sí, porque te da la impresión que las cosas pueden salir fáciles, pero sin trabajo uno se queda hasta un determinado nivel. O sea, el talento te lleva hasta un nivel que creo no sea suficiente, antes que nada, para tus propios desafíos internos. Bueno, yo soy una persona muy autoexigente. Y además no son suficientes en un momento de desempeñarse en el trabajo, en la profesión. Sí, una cosa es hacer música de manera amateur, que es algo que yo aconsejo siempre. No se tiene que estudiar música solamente para ser músico. Es un enriquecimiento personal increíble, pero ahí uno puede dictar sus tiempos, no maneja la presión, etcétera, etcétera. O sea, está bien parado sobre sus pies en el momento de hacer la performance. Es como una performance de deporte, o sea, de deporte profesional, agonístico. Algo parecido. El talento no es suficiente. O sea, el talento, claro, el talento se tiene o no se tiene, dices tú, pero después hay que cultivarlo, sí, para llegar a un nivel profesional, sí, al nivel de exigencia que se requiere. Un director de orquesta más que, me imagino, más que un músico, o no son los músicos, sino que además tiene muchas otras cosas que tiene que dominar. Muchísimas otras cosas. Con respecto a la dirección pura, voy a contar una anécdota. Cuando yo empecé a participar en el curso de ejercitaciones corales de mi conservatorio, y a un maestro iluminado, Pío Di Meo, que me conoció y yo lo conocí, tenía 15 años. Y él me dio, esto fue un antes y un después. Al primer encuentro fue, yo no quería ir a esta audición del coro, no me interesaba. Me acompañó mi mamá, porque era menor de edad, obviamente. Hago la audición, hablo con él 15 minutos, salgo y digo, este es el trabajo de mi vida, este es el trabajo que quiero hacer. Pero tú querías dirigir el coro, no querías ser solo integrante del coro. No Querías estar en medio. sí, y él entendió esto, no solamente conmigo, sino con otras personas, con otros alumnos, aunque yo era el más chiquito, yo era la mascota del grupo, del niño, cierra la puerta. Era el último, el último. Pero cuando veía, a ver, el maestro antes del ensayo, como una hora y media antes del ensayo del coro, daba una clase para un grupo sobre primero las herramientas de dirección. Y ahí yo empecé a descubrir este mundo. Obviamente no empecé a dirigir, estaba cantando para los demás. Y yo miraba y decía,
yo esto lo puedo hacer, yo esto lo puedo hacer, yo sé que esto me sale, nunca lo había hecho. Digo, esto me sale a mí. Y al mismo tiempo sentía un deseo de probarlo, ¿no? Pero no por una cuestión de liderazgo. El liderazgo, claro que es una parte importante del trabajo, ¿eh? Ahora llegamos a esto, porque dirigir es conducir más que nada, ¿no? Los ingleses digan conductor, y es mucho más preciso como término. Bueno, un día de estas clases, creo que el maestro me vio que tenía unos ojos así, como no sé, el futbolista que está en la banca y quiere entrar, y quiere entrar, y quiere entrar. Y dice, bueno, a ver qué hace el niño. Dice, "Bueno, yo no tenía herramientas, más allá de las que había aprendido en estas pocas clases, pero fue una sensación de total tranquilidad y comodidad, ¿no? Por las incomodidades con la dirección viene como por otra cosa, pero no solamente por cuestión de... Yo sentí que estaba volviendo, como volver a casa. Ha sido una sensación increíble, y a esa edad, más A a los 15 años y dirigiendo un coro que hay adultos, básicamente. claro, todos mayores que yo. No. Y eso encendió la chispa. Y dije, este es el recorrido. Ah. Y obviamente se tiene que estudiar mucho, composición, etcétera, etcétera. Y eso es todo el largo desafío. Pero hay que tener también estas calidades humanas de liderazgo y yo creo, generar armonía, sobre todo ahora en el siglo XXI. No es más el siglo de los directores déspotas, ¿no? Que imponían una verdad. Claro que uno tiene que estar muy seguro de lo que dice. Es como no sé, el capitán de un barco. O sea, tienes que sentirte seguro para que además los integrantes de la orquesta puedan seguirte, me imagino. Exactamente. O sea, como el capitán de un barco, no puede dudar. Por dentro de sí duda muchísimo. El maestro Germetti, que me enseñó en la Academia Chigiana en Siena, decía, antes de subirte al podio, todas las dudas del mundo. Arriba del podio, no. Bajas del podio, todas las dudas del mundo. No, pero no mientras estás No hay. Entonces, esto genera una serie de tensiones también porque estás todo el tiempo evaluado. O sea, no solamente en el concurso que hicimos para obtener mi cargo, ¿no? Que estaba evaluado de manera, o sea, precisa, más aún precisa, ¿no? Siempre uno está evaluado por los integrantes de la orquesta, porque ellos quieren entender si mereces su confianza, si se pueden dejar conducir por ti, si lo llevas a buen puerto. Y no hay que se relajan, puedes trabajar. Además, yo empecé a dirigir en muy temprana edad y siempre pagué los primeros 20 y 30 minutos con una nueva orquesta. Siempre tuve que ganarme el derecho de estar ahí. Porque obviamente un músico que ha estado sentado en orquesta más años de los años que tú tienes. Antes de nacer, él ya estaba tocando. estaba tocando. Entonces, ¿qué me quiere enseñar este muchacho, no? Y para mí la satisfacción más grande era ver músicos que empezaban en una posición relajada, así, y que terminaban bien erectos sobre la silla, bien así. Esta para mí era la señal que estaba funcionando. Pero más allá de esto, esto es algo totalmente secundario. Lo que agradezco mucho a mi maestro que me han transmitido es la ética profesional y el gran respeto por el material que nosotros estamos manejando. O sea, estas partituras son ejemplo del genio humano. Son como una gran pintura. Pero la diferencia es que una pintura está. La puedes ver, puedes ir a un museo, o el lindísimo museo que tenemos acá, estas obras de arte en el campus que están hechas. Se pueden iluminar mejor, peor, pero están hechas. Ya están. Una partitura no. La partitura es un código. Hay que hacerte cargo de interpretar, por eso se llama interpretar alguna de estos signos y darle algunos sentidos que no son inteligibles, porque una partitura no es absoluta. Los términos de una partitura no son absolutos. Allegro, andante, adagio, lento. Es muy aleatorio. Sí, hay un rango, obviamente, pero no hay el número de bit correcto. O sea,
sea, no hay una sola interpretación de la partitura. Exactamente. Y cuando tú diriges tratas de imaginarte lo que el compositor quiso decir con la partitura, porque me imagino que deben haber muchos estilos de interpretación, algunos que tratan de ser más históricos, o si a veces te permites como innovar más o probar cosas que, sí, porque hay cosas que están escritas, como dices tú, en la partitura y muchas otras cosas que tú no sabes, que a lo mejor podrías investigar algo sobre el compositor, pero hay mucho que no está en el documento de la partitura. Exactamente. Es porque no es posible ponerlas. Ya. O sea, en esto me ayuda también mi faceta de compositor, porque conozco también el proceso opuesto. Claro. O sea, de la partitura comunicar algo. Entonces, hago simplemente el procedimiento al revés, ¿no? O cómo construir esa partitura. Exactamente. Y en esto es muy útil para mí, por ejemplo, leer cartas de los compositores, o sea, básicamente aprender a entender cómo pensaban en la vida común. Ahora estoy leyendo un libro, tengo que dirigir una misa de Haydn en Buenos Aires. Estoy leyendo un libro sobre Haydn, con algunas entrevistas que le hicieron en el tiempo y un diario suyo. Y claro, se me están aclarando muchas cosas. Porque cómo piensa en la vida, cómo organiza su actividad diaria, organiza una partitura. Me encanta también ver los manuscritos de los compositores. Por ejemplo, pero no solamente por la grafía. Por ejemplo, un detalle que me encanta es cómo borran los errores En la partitura. en la partitura, en el manuscrito. Ya. Hay algunos que, bueno, Mozart prácticamente no tiene errores. Es de una claridad. Entonces ahí ves la claridad del pensamiento también, del pensamiento creador. Es claro, es como si lo hubiese copiado. Ya. Hay compositores, por ejemplo, que Beethoven borraba los errores con muchas rayas como para que no se viera lo que había abajo, de manera muy agresiva, ¿no? Qué fantástico. Y ahora existen las partituras digitalizadas Sí. que uno puede ver. Uno puede ver, uno puede ver. Una vez que mi maestro me mostró una mancha de ceniza de cigarro en una partitura de un manuscrito de Brahms. Me encantó eso. Son las cosas que los hacen humanos, ¿no? La gente es como, o sea, nosotros vemos pintura de Leonardo, de Caravaggio, etcétera, etcétera, y los vemos como mitos. No, no, son seres humanos. Y por eso hay que tratarlos con mayor respeto. O sea, como si el compositor estuviera con su mano sobre tu hombro mientras está dirigiendo, así, mirando. No creo que estarías tan tranquilo o o tendrías muchas ganas de ponerte como estrella, como al día de hoy se hace mucho, ¿no? Siempre hablar por medio de la partitura, tratar de que hable la partitura, ¿no? De ser transparente, ser un catalizador. Claro. Eso es interesante lo que tú dices, porque uno tiene la idea, el prejuicio, sin estar en el mundo de la música, que el director de orquesta es siempre como la estrella, que está más visible ahí, el que aparentemente controla todo lo que pasa en el escenario, en la música, claro, y en ese sentido tu postura me parece una postura muy, muy sabia y también más, entre comillas, humilde, digamos. O sea, no todas las maravillas o sea, la maravilla de la música sale de la orquesta, pero la maravilla de la música también está en el genio del compositor, digamos. Exactamente. O sea, Es que yo tengo la tarea de coordinar y la tarea de tomar decisiones. Pero hay algunas decisiones que yo demando al músico. Von Karajan decía que es un gran director del siglo XX, ¿no? Decía, si un músico está haciendo algo lindo, no lo molestes con tus indicaciones. Si algo que funciona con tu idea general de la pieza, enriquece, ¿no? Y en esto soy afortunado porque realmente mi maestro me enseñaron lo que es la ética y el respeto de lo que hacemos, ¿no? Y esto creo es muy interesante, un mensaje muy importante. Por ejemplo, saquemos un mito. Todos ven, entra el director, la orquesta se pone de pie. No se pone de pie para el director. Esto inclusive creo que muchos colegas no lo saben y viven en el mito que se están poniendo todo de pie para él. ya. No.
La entrada del director es el inicio del concierto, en el que la orquesta se pone de pie y junto con el director agradece al público. Ya. Esto es. No es porque está entrando el director que se pone de pie. Porque el momento de todo junto de agradecer al público. Bueno, eso va como, dices tú, ese concepto es por parte, como dices tú, del mito del director, que uno escucha o lee el libro, ve películas a veces, y siempre el director es un personaje, sí, talentoso, genial, pero además temperamental, y a veces tiene una relación difícil con los músicos lo pasan mal con él, el director está como sobre un pedestal, digamos, a un nivel, entre comillas, superior Sí. de poder sobre las otras personas. El poder es indiscutible, hay poder, porque hay poder de, en la buena y en la mala, de decidir qué hacer con el material que tienen delante y con los músicos. O sea, si yo pido una cosa a un músico, sí, lo podemos discutir y a lo mejor juntos encontramos una idea mejor. Pero básicamente, sobre todo, a ver, el trabajo, por cómo me lo enseñaron a mí, funciona de esta manera. Yo miro una partitura, estudio una partitura y formo, a través de este estudio, una idea musical precisa de cómo tiene que sonar la partitura. Y cuando voy al ensayo, básicamente trabajo por contraste. O sea, todo lo que escucho que molesta o impide que se realice la idea musical, lo corrijo. Ese es el trabajo, básicamente. Entonces, cuanto más estás convencido de tus ideas, más fácil se hace eso. Y a lograr que los músicos te sigan Exactamente. tu idea, digamos. Exacto. Eso, pero el ejercicio cotidiano de esto podría alimentar mucho el ego, y este es un trabajo sobre el ego que se tendría que hacer a diario. Yo trato siempre de hacerlo. Trato siempre de diferenciar lo que soy de lo que hago. Ujú. Y esto me ayuda mucho. Me ayuda Bueno, y mucho. la forma también que tú haces lo que haces también sí, se convierte en la persona que eres. Nosotros hemos visto trabajar aquí de hace 2 años que ya nos conocemos, o un poco más, y cómo has ido trabajando con la Camerata Andes, y yo que no vengo, ha sido una muy buena oportunidad para mí, que no sé nada de música, de ver este proceso, cómo se va armando esta relación, que además me parece muy bonita entre el director y su orquesta y los músicos y lo que pasa en el escenario, fuera del escenario, en los ensayos, las relaciones humanas que están ahí implicadas, que me parece eh, un proceso muy, muy, muy humano, pero muy, muy, muy interesante de ver también. Y aquí, bueno, hemos tenido eh, la suerte y el gran privilegio de contar contigo, y los resultados de todo ese trabajo están a la vista en los conciertos de la Camerata Wander. Quisiera que me contaras, que me has contado algunas veces en algunas partes, pero cómo eh, hay un salto en un momento de tu carrera, porque tú naciste cerca de Roma, podrías estar en Europa y por alguna razón ya llevas más de una década en Sudamérica. Entonces hiciste un salto, saltaste el charco, como decimos nosotros, Sí. y te quedaste de alguna forma, o te estás quedando un tiempo ya a este lado del charco. Ya tú haciendo un balance y mirando para atrás, eh, ¿tú sabes qué fue lo que te llevó a dar a tomar esa decisión? Porque hay algo te llamó de este mundo. Sí. Bueno, pregunta interesante y compleja, pero a ver, yo amo mi país, soy profundamente italiano, me siento profundamente italiano, me ha formado mi país, o sea, yo he estudiado todas mis carreras en Italia. Llegó un momento en que por distintas razones empezamos a viajar a Buenos Aires. La razón fue básicamente la invitación de una gran soprano argentina que falleció en el 2019, Adelaida Negri, una de las más grandes cantantes argentinas, si no la más grande, con una carrera internacional increíble, que en el último momento, en la última parte de su carrera, se ha dedicado a ayudar a los jóvenes con una organización que ha fundado, que se llama la Casa de la Ópera de Buenos Aires, y en donde ella cantaba óperas rodeadas también de cantantes que recién arrancaban.
con orquesta, en teatro, o sea, financiaba producciones muy grandes. Y empieza a interesarse por haber puesto en escena en el 2008 la ópera Cecilia de Licinio Refice, que es el compositor que yo investigo. Se enamoró del compositor, como todos los que están en contacto con su música, vino a Italia, me conoció, yo tenía 25, 26 años en aquel momento. Entramos ya en sintonía directamente. Me dice, vienes a Buenos Aires a dirigir un concierto con una reconstrucción de una obra de Refice y una obra tuya. Así fue y tuve mi primer contacto con Latinoamérica. Me gustó muchísimo. Al año siguiente vino también la que era mi novia, ahora mi esposa, y Marta encontró al marido de Adelaida, que además era su profesor de canto. Y a ser mucho mayor que Adelaida, en aquel momento tenía 92 años de edad. Y había estudiado con una maestra de canto que murió a los 104 años. Entonces tenía un contacto con la técnica del siglo XIX muy directo. Realmente de un siglo. Literalmente de un siglo. Entonces Marta tomó la decisión, con mucho coraje, de ir 2 meses y medio en Argentina al principio de 2013 para estudiar con él, preparar un rol y debutarlo. Y ahí empezó a girar la idea. El proyecto original era un año. Vamos un año en Buenos Aires a ver qué pasa. En el 2013, al final de 2013, viajamos y Adelaida se entera que estaba vacante, que iba a estar vacante el cargo de maestro de capilla de la Basílica Nuestra Señora del Socorro de Buenos Aires, que tiene un coro histórico. Es el coro, por ejemplo, que estrenó la Misa Criolla, el coro que ha hecho muchas giras internacionales, etcétera, etcétera. Tiene muchos años. Y sin decirme nada, me postuló. Así que viene. Adelaida se convirtió en una segunda madre para mí. Hasta el momento de su fallecimiento, realmente ha sido la madre argentina. Sí. Esto bromeaban con mi madre italiana, con esto se enviaban mensajes. Y bueno, voy hasta a esta entrevista, le gusta lo que podía ofrecer al párroco, volvemos a Italia en diciembre de 2013 diciendo, en febrero nos mudamos a Argentina. Pueden imaginar para la mamá italiana lo que... No le gustó. Le gustó, o sea, fue un golpe fuerte, pero mi familia siempre me apoyó en mis decisiones. Además, yo quería ser músico, o sea, yo no pensé nunca en un plan B. Yo quería ser músico y donde fuera, tenía que ser. Así que, bueno, un año. Nos mudamos en febrero y ahí siempre cuento esta anécdota porque me encanta, porque además involucra a Emanuele Baldini, que lo tuvimos como solista invitado en el concierto anterior, y se lo recordé, esta anécdota que ahora se la voy a contar, y él me dijo, sí, sí, claro que me acuerdo, sabía de lo que hablaba. ¿Por qué? Que estábamos tomando un café, así como estamos nosotros ahora. Me había mudado hace un mes y medio a Buenos Aires, Marta todavía no había llegado, estaba solo todavía. Y me dice, ¿qué haces acá? Yo le cuento el proyecto, un año y me voy. Y dice, Giovanni, tú no te irás nunca más de acá. Digo, no, Manuel, ¿por qué dices esto? Yo, un año y me voy. Y me hizo el gesto así con la mano, típico italiano. Ya verás, ya verás. Bueno, Y así fue. así fue. Un año más y listo, estamos radicados. Hay algo en este continente que te atrapa. Y no lo digo solamente yo, aparte de Marta también, pero podríamos ser excepciones. No lo somos. Hay muchos europeos, creo también muchos norteamericanos, que quedan embrujados con este continente. Interesante, porque claro, nosotros de aquí desde Latinoamérica miramos hacia Europa y muchos países han tenido mucha influencia y referencia y han tomado a los países europeos como referencia. En Argentina es muy notorio. Sí, En Chile, desde el siglo XIX, no sé, primero el modelo era Francia, después era Inglaterra, después Estados Unidos, pero Europa siempre ha tenido aparte que tenemos mucha inmigración en distintas oleadas, en distintas épocas, ha sido un lugar hacia donde nosotros miramos, pero por alguna razón también hay alguna fascinación que ejerce Latinoamérica o Sudamérica, no sé, sobre los europeos que vienen sí, y se quedan. sí. A lo mejor hay
o sea, hay muchas cosas que funcionan muy bien en Europa y a mí me encanta cuando puedo viajar. Aquí parece que las cosas son más caóticas, más imperfectas, pero por otro lado tiene que tener algo que te atrae a ti Sí, para hacer tu trabajo. es que hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. O sea, obvio que mi formación europea, italiana en específico, es muy importante para mí. Pero esto mezclado con la profesionalidad de acá, la sensibilidad de acá hablo de Latinoamérica en general, Chile, así como Argentina, estuve en Brasil la semana pasada, básicamente se arma una especie de combinación donde las piezas de rompecabezas van en su lugar y se pueden generar cosas realmente muy interesantes. Emanuele Baldini mismo era concertino del Teatro di Trieste, ha sido concertino del Teatro La Scala, ahora es concertino de la OSESP, de la Orquesta Sinfónica de San Paolo. Sao Paulo. Y está feliz de la vida, son más de 20 años que está ahí, no piensa mínimamente volver a Italia o a Europa. O sea, realmente a mí, bueno, estando 10 años en Argentina, Argentina me sirvió mucho. Curó mucho de mis TOC, por ejemplo, porque muchos TOC no puedes tenerlos, te vuelve loco, te vuelve loco. Pudiste adaptarte, sobrevivir al shock cultural de todo lo que no funciona en Latinoamérica, te digo yo. Bueno, Bueno, Italia tiene su propio estilo también. sí, pero no es que las cosas en Italia son perfectas, ¿eh? Pero la diferencia es que acá se encuentra la salida. O sea, uno tiene una idea y la aplica y puede funcionar. Sí, no fue fácil, no fue fácil porque yo venía de una manera muy estructurada. Por ejemplo, veo que con respecto a Argentina, Chile, por algunas cosas es más estructurado, es más formal. Ordenado. Sí, O tratamos sí, menos. y formal. Por ejemplo, una cosa sencilla. Cuando llegué a Argentina y la orquesta y todos al principio me trataban de tú y no de usted, al principio me chocó mal, me chocó fuerte. ¿Por qué? Porque en Italia esta actitud, bueno, ahora un poquito menos con las nuevas generaciones, pero digamos, por lo general en un ámbito profesional o un ámbito formal, dar del tú es despectivo. Ya. Entonces, no sé, un músico levantaba la mano, Giovanni, ¿acá cómo hacemos? Yo me quedaba con, no escuché la pregunta, me quedé con eso, digo, no, ¿cómo? Después entendí que es una manera de involucrar, de hacerte sentir parte de Y ellos. que no es una falta de respeto. Absolutamente No no, de comunicarse. exactamente. Y empecé a amarlo. Me encanta eso ahora. Al mismo tiempo, tuve que modular mi tono, porque el tono italiano, no sé acá en Chile, pero por lo menos en Argentina, el tono italiano común suena agresivo. Entonces, yo hablaba, para mí era normal, además, como dije, en un lugar de liderazgo, todos se sentían atacados. Al principio realmente fue un problema. Digo, "Oh, estoy hablando, ¿qué pasa?". Y una vez en un ensayo, mitad del coro se acerca Marta, dice, pero al maestro no le gusta nada lo que estamos haciendo. Te dice, no, ¿por qué? Está muy contento, muy conforme. No, porque habla un poco... Y temperamento italiano. Claro, Eso que en Argentina hay mucho de italiano, el temperamento lo hace. sí, pero yo me di cuenta cuando después mi hermana vino a visitarme con su familia y ella hablaba en la calle y yo dije, pensaba, ¿por qué está gritando? ¿Por qué? O Sí, sea, ya con los decibeles que cambia. sí, Sí. sí. Entonces, pero te has adaptado Sí, muy bien porque se te ve muy cómodo, por lo menos nosotros te vemos muy contenta. sí, y en específico, hablando de Chile, acá en la UANDES, yo me encuentro realmente muy bien recibido, muy valorado. Valorado no en mi persona, también, pero no me interesa tanto eso, sino valorado el trabajo que estamos haciendo en conjunto. Veo que es un proyecto a largo plazo y que esto tiene mucho potencial de crecimiento y de ser masivo. Que es algo que a ti te interesa, porque hemos hablado varias veces sobre cómo tú ves la música clásica y cómo crees que tiene que llegar la música clásica a los públicos. O sea, ahora, en unos meses más va a cumplir ya 2 años, increíble cómo pasa el tiempo rápido, Sí. con nosotros como director titular de la Camerata Uandes.
si pudieras hacer así un pequeño balance de estos 2 años, ha pasado muchas cosas en 2 años. Me parece que fuera mucho más tiempo cuando converso contigo aquí, porque realmente hemos vivido cosas muy interesantes contigo. Sí. Pero si pusieras hacer así un balance del proceso Sí. desde que apareciste aquí en Santiago de Chile por primera vez en octubre de 2022, 22, 2023. 2023. Había la final del concurso. La final del concurso. Sí. La primera eliminatoria fue en enero de Enero 2023. 2016. Sí, Hasta para ahora. entrevistas y todo. A ver, el balance es obviamente positivo porque hubo un margen de crecimiento, por ejemplo, en el diálogo musical con la orquesta, en la formación de una identidad sonora, de una identidad tímbrica y estética de la orquesta que estamos tratando de hacer, aunque con 5 conciertos por año es más difícil porque uno está mucho tiempo sin verse, pero algunas cosas empiezan a ser automáticas, ¿no? Y cuando se asumen de manera automática uno puede pensar a otros aspectos de la música, ¿no? Entonces, bajo el aspecto técnico, absolutamente positivo. Los músicos de la orquesta tienen una actitud que no se encuentra seguido tampoco en orquestas profesionales, o sea, este entusiasmo de explorar, que a veces no se quedan conformes, inclusive cuando yo quisiera ir adelante, porque a lo mejor queremos ver otras cosas, quiero ver otras cosas, y dice, maestro, por favor, repetimos este pasaje porque queremos mejorarlo. Este es un valor que tiene esta camerata, que creo refleja también el espíritu general de búsqueda de excelencia de la universidad. Me di cuenta desde la primera eliminatoria del concurso, cuando éramos todavía más candidatos, hubo la primera prueba, selección, y cuando Francisco Brunner me envió el cronograma del día de selección, yo pensé, esto no va a poder funcionar, esto no vamos a respetar estos tiempos. No va a suceder como dice el papel. Exactamente. Y sucedió como dijo el papel, como decía el papel. O sea, creo que fue unos 15 minutos de descarte, que fue un reloj lo que pasó. Ahí me di cuenta de dónde estaba pisando. Hay algo en el espíritu de la institución Sí. que está ahí. Y este campus yo lo amo. Yo lo amo. Me encanta pasear, me encanta estar acá antes de los ensayos, etcétera, etcétera. Ya te sientes como en tu casa y nosotros lo sentimos así y también lo valoramos, Giovanni. Y veo también repito, una idea de mejorar al mediano y largo plazo, que no es una cosa muy común, sobre todo el día de hoy, que todos quieren el resultado ahora sin preocuparse de lo que. Y cuando empiezo a recibir preguntas como, ¿y en 5 años, cómo ve la orquesta? ¿Qué piensas que puede hacer la orquesta? Te abre la cabeza en otra manera, ¿no? Y también vas a proyectar de otra manera. Y esto es típico, es muy propio, me parece, de la Universidad de los Andes. Por esto me encanta y por eso espero tener más años para desarrollar este proyecto y que realmente crezca y que sea una tarjeta de presentación importante para la institución hacia afuera, no solamente dentro del campus, sino que nuestra actividad refleje lo que es este lugar. Sí, bueno, yo creo que estamos todos comprometidos en esa tarea, Giovanni, porque la extensión cultural de la universidad es una proyección hacia la comunidad de lo que la universidad es y quiere lograr, de cuáles son sus nortes, sus objetivos, sus principios, y eso es lo que tratamos de transmitir en todo lo que hacemos, sea música o cualquier otro, en otro tema. ¿Y cómo sientes tú que ha sido la respuesta del público aquí en Chile? Bueno, llevamos 2 temporadas ya contigo, hemos tenido muy buena asistencia de público en los conciertos, pero hay algo que pasa, que nosotros lo vemos, hay una relación que se produce, una especie de corriente positiva entre tú, no solo tú y la orquesta, sino que tú y el público que viene a nuestros conciertos. ¿Cómo lo ves tú? Lo veo de manera muy positiva, creo que es un público muy curioso y que recibe sin prejuicio lo que uno le está ofreciendo, cosa que en muchos lugares de Europa no pasa, A más común. no es común. Ya. Así que esto es lindo. Y el público
bueno, es muy curioso, es muy atento y tan atento que a veces tratamos de provocarlo con otras ideas. Por ejemplo, se está armando una especie de tradición que espero poder cumplir siempre. No sé si en todos los conciertos, pero lo más posible con los bises. Con el bis nuestro siempre tiene un grado de descontracturante bastante fuerte, con contrastes muy grandes con respecto al programa del concierto. Y veo que el público siempre reacciona muy bien y casi los espera, ¿no? Entonces se arma una especie de idioma, de lenguaje personal. Es como si estamos hablando a cada uno, porque así queremos que sea. Cuando nos dicen, hoy tuve un día realmente pesado, negativo, así, esta hora que estuve acá me cambió el polo En el otro en el otro extremo. Esta es nuestra misión. Y, y demostrar que la música es accesible, que no es verdad que la música clásica es elitista, etc., porque no ha sido compuesta para ser elitista. Y el público que la fluía no era de élite. O sea, obvio que había élite, había la corte de príncipe Esterhazy que tenía Haydn. Obvio, el emperador tenía el compositor de corte, obviamente, sí, pero hay también los teatros empresariales que nacieron en Venecia, donde si el empresario del teatro no vendía las entradas, el relato de la música académica que nutre el corazón no funciona mucho. O sea, él tenía que pagar las cuentas y tener ganancia. Los compositores que compusieron música querían tener éxito y poder vivir de lo que hacían. O sea, tenía que contar las monedas. No es solamente una cuestión. En el final del siglo XIX y el siglo XX se idealizó mucho nuestra profesión y creo que perdió mucho de su dimensión artesanal. Mi idea es volver a contacto con el público. Se alejó mucho el público en la segunda mitad del siglo pasado. Es nuestra responsabilidad como actores de este siglo volver a entrelazar la relación con ellos. Así que esto es un lugar donde se puede hacer, donde se está haciendo muy bien y esperemos poder ampliar nuestra base de atención para hacerlo masivo. Bueno, nosotros hemos sido testigos de eso que pasa en la sala, Giovanni, y eso, ese como costumbre que dices tú de ofrecerle al público un bis después del concierto es casi como una sorpresa, que ya no es tan sorpresa porque ya el público te lo pide y lo espera. Si no lo hace algún día, alguien lo va a reclamar. Pero se produce yo soy testigo que se produce en la sala una corriente de simpatía, un ambiente, un momento, una experiencia que es muy grata. Yo creo que es grata para el público, que el público se nota y sentimos que lo está pasando bien, que tú lo estás pasando bien, que la orquesta está disfrutando de lo que hace. Entonces hay como una especie de círculo virtuoso ahí Sí. que sucede, que es como un momento mágico, que como dices tú, no es como a veces el estereotipo que uno tiene de un concierto de música clásica en que estuvo muy formal No. y muy serio y hay que saber muy bien dónde aplaudir y dónde no. Aquí a veces la gente aplaude antes que la obra termine, Y no pero no importa, porque están entusiasmados y todos nos vamos después digamos, con el alma iluminada, digamos, Y la pila recargada. y la pila recargada de haber vivido ese momento. Así que eso es maravilloso y te lo agradecemos mucho. Y el público lo agradece y lo sabemos porque viene y vuelve el próximo concierto y está atento a lo que hacemos y esperamos seguir haciendo muchas cosas más como esas. Así será. ¿Cuáles son tus próximos desafíos? Si tú piensas así para los próximos 2, 3 años, aquí en la Camerata Wandes, porque ya hay un gran avance, Sí. pero seguramente tú ya estás pensando qué quieres hacer Sí. el año 2026, 27, 28. Sí, yo creo que ya a partir de este año estamos implementando cosas muy importantes. Mi idea es que cada paso en adelante se convierte en estructural para el año siguiente. O sea, no quiero dar 4 pasos adelante para después volver a dar 3 para atrás. O sea, que todo lo que conseguimos en un año sea la base para el año siguiente. Entonces, esto, claro, ralenta un poquito el proceso,
pero al mismo tiempo lo hace viable y mientras tanto hay el tiempo de hacer crecer lo que uno tiene, sin tirar demasiado la medida al más allá. Dicho esto, yo creo que este grupo tiene mucho potencial. Yo creo que, bueno, ya este año agregamos un músico más a la camerata. Creo que faltarían unos músicos que en los próximos años me gustaría incorporar, porque los músicos mismos lo ven cuando hacemos el concierto ampliado con vientos y los primeros ensayos lo hacemos solamente con cuerdas. Las cuerdas ensayan con digamos, lo que tendría que ser el número ideal y se escucha de otra manera. Es otra orquesta, solamente con 3 músicos, 4 músicos más. Yo creo que con 3 músicos más la orquesta sería mucho más performante, pero con un porcentaje muy amplio de mejoría. Entonces, esto seguro, y esto te permitiría ampliar el repertorio, eh, explorar más repertorio, pensando al público, pensando a la orquesta, que se diviertan, que puedan progresar, no, en la técnica orquestal, digo, no como, o sea, los músicos todos tienen buena técnica, son excelentes músicos, pero como cuerpo, como organismo único, ahí hay mucho trabajo por hacer, a respirar todos juntos, de la misma manera. Y ser una plataforma para que el público de Santiago, de Chile o de Chile en general, o quizá más allá con alguna tecnología que ahora se pueden usar para ir más allá, consideren este lugar o esta formación como una plataforma de difusión. Pero no es solamente una difusión académica, sino una difusión realmente en la vida de cada día. Por esto explicamos los conciertos, damos unas palabras para, no para dar una charla, sino para dar algunas herramientas al público para que pueda entender mejor lo que va a pasar. Después el público se va a interesar por su cuenta. Esto, ser una plataforma ágil donde se pueden experimentar distintas cosas. Por ejemplo, este año, además que el concierto ampliado, que ya lo teníamos el año pasado, vamos a tener un sinfónico coral en el último concierto en octubre. Esto creo que sea un formato que va a gustar mucho al público y creo también a la comunidad de la universidad. A lo mejor, gestionando bien todos los recursos, se podrá marcarlo como un hito de la temporada, o sea, un sinfónico coral por año. Y después, quién ¿Quién sabe. sabe? Podemos llegar al infinito y más allá contigo. El entusiasmo está, no solo mío, de toda la persona involucrada, tú, todo el equipo de extensión cultural, el consejo de rectoría que nos apoya realmente de una manera increíble, el público, la orquesta, hay todos los ingredientes. Todos los ingredientes para seguir diciendo sobre lo que ya hemos logrado. Muchas gracias, Giovanni, por esta conversación y muchas gracias por todo lo que estás haciendo, por lo que estamos viendo, escuchando y todo lo que se viene y que vamos a tener contigo en Macamera antes. Gracias.